Rosita, qué gusto que estés aquí nuevamente. De verdad que estoy muy contenta de poder volver a hablar contigo. Margarita, para mí siempre es un privilegio y una enorme alegría el poder compartir contigo y con tu auditorio los temas que tan generosamente me invitas a compartir, en los cuales podamos dialogar y esperando aportar algo que nos deje reflexionando, aunque sea un Ah, poquito. claro que sí, eso siempre pasa contigo, Rosita. Estaba pensando que si hubiera, fíjate que voy a una cafetería cerca del ITAM, que cada vez que uno compra un café te ponen como una calcamanía y cuando juntas 10 te dan uno gratis. Entonces soy clienta frecuente y hoy estaba pensando en eso porque eres la persona que más veces ha venido a mi podcast, entonces tendrías, creo que 3 o 4 calcomanías de cliente, de invitada frecuente, lo cual me da mucho gusto. Oye, Rosita, pues Muchas gracias. vayamos al Sí. grano. A mí me gustaría hablar de un tema que yo siento que tú eres una gran experta, tanto en lo teórico como en lo vivencial, que es la espiritualidad. El papel de la espiritualidad en la vida, en la felicidad. Y bueno, acabas de publicar un libro que tiene que ver con esto, que se llama Saber orar y con quién. Y pues me encantaría echarme un clavado, bueno, que tú te echaras un clavado en este tema. Eh, Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro en este momento de tu vida profesional que tiene que ver con la oración? Pues Margarita, ¿cómo se me ocurrió? Yo creo que este libro se gestó en mi corazón y en mi pensamiento desde hace muchos años. Hice una maestría en mística y ciencias humanas en la Universidad Católica de Ávila en 2010-2012 y desde aquel entonces pensé en escribir algo sobre la oración. Esa maestría para mí tal vez ha sido el estudio más importante, inclusive más que mi doctorado, Wow. porque me dio una visión muy panorámica, mística y ciencias humanas. ¿Qué relación tiene la mística con la antropología, con la filosofía, con la psicología? Eh, Todo este ámbito que tú y yo trabajamos, ¿qué tiene que ver la espiritualidad y sobre todo la experiencia mística con todo ello? Entonces, es un abanico muy extenso de materias y pensé, quiero hablar en mi próximo libro sobre oración, pero por la profesión que tú y yo compartimos desde la psicología, mi interés iba a poder sostener, diría yo, Ujú. desde la psicología, desde la ciencia, la importancia que la oración tiene en la vida de una persona. Porque en lo personal, estoy totalmente convencida, Margarita, que la mayor parte de los problemas que hoy enfrentamos, llámalo epidemia de depresión, epidemia de ansiedad, epidemia de adicciones, epidemia de violencia, y no voy a seguir mencionando más, pero creo que con esas cuatro tenemos evidencia suficiente de que estamos en una encrucijada epidemiológica y qué nos está pasando tendríamos que cuestionar. Yo siento y estoy convencida que el fondo o trasfondo de estas crisis que estamos viviendo se unen en un punto que es la ausencia de nosotros mismos. Nos hemos ausentado de nuestra propia persona y con ello nosotros nos hemos ausentado de Dios. Yo creo en Dios, como tú lo sabes, respetando el nombre que cada persona pueda darle a ese concepto de trascendencia, porque Dios lo podríamos decir es lo trascendente, el trascendente, y es un hecho, Margarita, estoy segura que desde la psicología, tú como experta en el área, maestra, porque has sido maestra para mí, Gracias. eh, podemos ver claramente que en el ser humano siempre hay un anhelo de trascender. Ujú, Como en el libro lo escribo, ujú.
Desde la más remota antigüedad estamos hablando de ruinas encontradas en Turquía de 9,000 años atrás. No, 9,000 años. Y estamos viendo que ahí hay conceptos de ritos funerarios, hay conceptos de templo. Estamos hablando de civilizaciones previas a lo que nosotros llamamos civilización y, por supuesto, previas a conceptos religiosos como hoy en día los conocemos. El hecho de que neandertales hayan hecho enterramientos depositando flores, objetos en la tumba de la persona que enterraban, nos habla de que previo a cultura, previo a religión, en el ser hay una intuición, llamémosle así, una intuición por algo que va más allá de que lo que los ojos o los oídos pueden ver y oír, ¿no? Entonces, si esto, desde mi perspectiva, es algo connatural al ser humano, yo creo que ausentarnos de algo que es connatural en nosotros va resquebrajando a la persona, nos va dando una excisión de nosotros mismos. Y bueno, tú y yo sabemos desde la psicología que cualquier aspecto que vaya fracturando la integridad de la persona eventualmente se manifiesta en problemas. Entonces, mi visión ha sido que el ausentarnos de nosotros mismos y por lo tanto ausentarnos de el trascendente que no está afuera, sino que nos habita, eso nos ha ido fracturando a tal grado que por ello tenemos estas epidemias espantosas, depresivas, ansiosas, adictivas y violentas. Te voy a preguntar mucho más de eso, se me hace importantísimo, pero antes quería pedirte la definición de dos términos que usaste desde el principio, que hablaste de la experiencia mística y de la oración. Y te quería preguntar, ¿qué es la experiencia mística, Rosita? Mira, mística viene de la palabra griega mysticus, que quiere decir misterio. La experiencia mística se refiere a la experiencia que una persona tiene de aquello que no se puede definir en palabras, no se puede conceptualizar en ideas, pero se vive intensamente y, de hecho, transforma la vida de la persona. Okay. Todos los místicos a lo largo de la historia, desde la más remota antigüedad, nos hablan de entrar en una conexión con algo que ellos mismos no pueden definir, es lo inefable, para lo cual, al tratar de transmitirlo, van a utilizar lo que en literatura, como tú bien sabes, se llama el oxímoron. Algunos le dicen oxímoron, que es términos contradictorios. Por ejemplo, el gran místico maestro Eckhart, estamos hablando del siglo XII, XIII, no Eckhart Tolle, la gente lo tiende a confundir muchísimo, ¿no? No, estamos hablando del gran maestro Eckhart, siglo XII, que fue un gran místico. Él habló de la tiniebla luminosa. Expliquémonos, Margarita, ¿cómo puede ser una tiniebla luminosa algo luminoso? Es un oxímoron. Juan de la Cruz, ya en el siglo XVI, habla de la música callada. Aquí tenemos dos extraordinarios ejemplos de que no se puede transmitir lo que se ha vivido y se utilizan estas formas literarias para tratar de compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, experiencia mística es la experiencia que una persona vive de algo que le sobrepasa, de algo que le trasciende, de algo que no va a poder definir ni con palabras ni con imágenes. Eso es la experiencia mística y es la experiencia transformadora. Desde el punto de vista cristiano,
el más grande ejemplo de la experiencia fue Pablo de Tarso, Saulo, como se llamaba él en su momento, después se convirtió latinizado a Pablo, que perseguía a cristianos y de repente cae deslumbrado del caballo y simplemente escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en su interior habla y dice: ¿quién eres? Jesús, Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí viene una transformación absoluta en la vida de Saulo. No solamente se convirtió en cristiano, sino que fue el responsable de llevar el cristianismo, que en ese entonces era una secta judía, pertenecía al judaísmo, pues lo llevó a los paganos. Y con esto fue que se desprendió de sus raíces judías, el cristianismo. Obviamente esa ya es una experiencia apoteósica, voy a ponerla en esos términos, ¿no? ¿no? Preguntar si todos podemos tener experiencias místicas, porque justamente cuando pienso en Santa Teresa, pienso así como en grandes personajes, y no sé si también las personas, si las experiencias que tenemos las personas comunes y corrientes califican como experiencias místicas también. Mira, yo creo, Margarita, que todos estamos llamados, convocados, anhelados desde dentro, si pudiera usar esa terminología, a ser místicos. Inclusive yo creo que el mundo tendrá que avanzar hacia la experiencia mística o terminaremos destruyéndonos totalmente unos a otros. Solo cuando la persona llega a la convicción absoluta y total de que estamos interconectados, ahí voy a apelar a Martin Buber, ¿no? Pero de alguna manera, si yo soy tú y tú eres yo, cuando podamos llegar a ese nosotros en mayúsculas, realmente los seres humanos habremos logrado no solamente sobrevivir, sino verdaderamente florecer. Entonces, yo creo que todos estamos llamados a la experiencia mística. Ahora, hay que bajarla del pedestal donde a veces la tenemos, pensando que todos necesitamos experiencias apoteósicas como Pablo, o experiencias de algún tipo sobrenatural como las tuvo Teresa de Jesús. Yo creo que hay místicos de a pie, místicos que nunca van a tener alguna experiencia sobrenatural, pero que en un momento de su vida, en su interior, en su silencio, en ese camino hacia el verdadero yo en nosotros mismos, tiene una experiencia que le transforma y que le da, esto me parece importante, Margarita, la convicción absoluta de la existencia de lo trascendente, que yo en lo personal llamo Dios. Pero es un momento en la vida de la persona que le transforma. Y así tenemos gente que lo ha tenido a través de lo que se llama las experiencias de la vida después de la muerte. Como tú sabes, la enorme cantidad de literatura que hoy tenemos de gente seria que ha documentado estas personas que dicen morir, bueno, no dicen morir, sino que clínicamente en un hospital se les ha declarado como muertas y de repente hay un regreso. Y esta expresión de que si el túnel, que si la luz, que si ver a los seres queridos, que si, o ver de acuerdo a sus creencias, ¿no? Ver a Cristo, o ver a Buda, o ver a algún personaje con el que espiritualmente se conectan. La pregunta es, ¿hasta dónde esas experiencias son reales, Margarita? Y para los verdaderos estudiosos de ese tipo de experiencias, lo único que puede decirse, afirmarse como real, es el cambio que haya en la vida de la persona. Qué interesante. Si la persona regresa contándote, no, es que yo vi las luces, me dieron, pero al cabo de unas semanas o meses, la persona sigue su vida habitual. La experiencia fue tal vez una experiencia más que todo neurológica,
pero la experiencia como algo que va más allá de la explicación neuronal, por así llamarla, es el cambio en la vida de la persona. Y ha habido personas que han transformado su vida. Recuerdo de un caso, hace mucho tiempo yo estudié tanatología, y leíamos sobre estas cosas. Hubo un caso que desafortunadamente ahorita no lo puedo recordar, pero el individuo estuvo muerto 20 minutos, Margarita, y de repente regresó en el hospital, estaba hospitalizado y lo habían declarado muerto. Y transcurrieron 20 minutos cuando de repente la persona empezó a moverse y regresó. Era un hombre multimillonario, tenía empresas de bienes raíces, regresa y después de 3, 4 meses de ya estar perfectamente bien, empieza a liquidar sus empresas, funda una organización en los barrios marginados de su ciudad, no recuerdo si era Nueva York o uno de las ciudades del este de Estados Unidos, y se dedica a usar sus recursos para ayudar a gente necesitada. Un cambio radical de vida que no se puede explicar más que a través de una experiencia impactante. Entonces, la experiencia mística es una experiencia para todos. Yo lo pondría en términos muy sencillos, es la absoluta convicción de una realidad que está más allá de nosotros, que nos habita y con la cual estamos conectados. Muchísimas gracias, me encanta esa definición. Y te quisiera pedir que nos expliques tu definición de la oración, para ver de qué manera la oración se conecta con esta experiencia de lo trascendente. Mira, es poco fácil darte una definición enteramente propia. Bueno, la que a ti te guste, digamos. Porque como tú sabes, cuando uno ha leído tanto, ya no sabes qué... y gracias a Dios he leído bastante, pero cuando uno ha leído tantas cosas, cuando uno ha estudiado a los grandes de la oración, obviamente vamos como asimilando y nuestra definición eventualmente está permeada total y completamente por estas personas. Mira, para mí la mejor definición que alguien ha escrito y dado sobre lo que es la oración, pues la encuentro en Teresa de Jesús, la gran mística del siglo XVI, que sigue siendo maestra de vida en el siglo XXI, una mujer adelantadísima a su tiempo. Y en una de sus obras, que se llama El libro de la vida, el capítulo 8:5, ella dice: orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces ahí tenemos una definición que nos dice que la oración es un trato de amistad. No es un vacío, es una relación. Estás ante un tú con mayúsculas con el que te relacionas. Entonces, desde mi perspectiva personal, la oración es un momento de encuentro con el Dios que nos ha dado la vida, pero que a la vez nos habita, está en nosotros, no está afuera. Y creo que la razón por la cual los seres humanos nos hemos alejado tanto de Dios o de lo trascendente es precisamente porque hemos dejado de entrar en nosotros mismos. Y muchas personas, pues, le buscamos fuera. Y fuera, pues, nos damos de topes contra la pared, porque afuera nunca le vamos a encontrar. Pero el ser humano ha dejado de hacer silencio. El ser humano ha dejado de saber estar solo. Yo no te digo vivir solo, yo no podría... Bueno, yo en mi casa vivo sola, porque pues me separé de mi esposo hace muchos años, no volví a encontrar a alguien con quien compartir la vida de esa manera, ¿no? De día a día, noche a noche. Entonces vivo sola. Pero no estoy sola. Hay una diferencia ahí, ¿no? Y hay personas que viven rodeadas de personas
y sin embargo se sienten profundamente solitarias. Entonces, yo creo que la oración es una relación con quien nos habita, con quien dialogamos, que nos da fortaleza. Y bueno, hay muchas maneras de orar, como yo misma lo escribo. Claro, en el libro mi libro lo dices de manera muy, muy clara. ¿Nos podrías contar un poquito así de los tipos de oración? Sí, por supuesto. Mira, hay una oración que tristemente hoy en día, por ignorancia creo yo, está muy desprestigiada. ¿Cuál es? Que es la oración ritual. Todas las líneas religiosas o filosóficas tienen ritos. A mí a veces me da, perdona que me ría, pero es que me da un poco de risa, ¿no? Porque tenía yo un precioso, bueno, tengo un precioso ahijado que dice, no, mi novia y yo no nos queremos casar por la iglesia, porque no, esos ritos, como para qué, yo ni creo. Total, que bueno, me invitan a su boda, yo muy contenta de asistir, en una playa allá por Vallarta, en Jalisco. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando llega un chamán a encender incienso, a tocar maracas, tambores y a echarles humo. Y yo decía, bueno, ¿no tendrán idea de que esto es un ritual? O sea, en todas religiones, la gente, por ejemplo, que hoy emigra mucho hacia la línea budista, bueno, si tú has visto, Margarita, alguna de las llegadas del Dalai Lama a donde ahora se encuentra en la India cuando sale de viaje y regresa, hay todo un ceremonial, trompetas, tambores, ponen esos preciosos tapetes hechos de polvito, una maravilla, son obras de arte que después quitan, ¿no? Hay rezo a través de mantras, de cantos, de todo eso es ritual, todo eso es ritual. Y bueno, desde la psicología nunca olvidemos la extraordinaria aportación que hizo Joseph Campbell, estudiando los rituales y los símbolos. Entonces, ¿qué es un ritual? Un ritual es un conjunto de símbolos que se conectan con la parte interior de la persona. Tienen que ver con el inconsciente. Y eso hay más que abundante documentación. Yo en mi libro pongo en mi pie de nota, pongo cosas de Joseph Campbell y de varios que han escrito sobre la importancia de los rituales. Es una forma de orar. Sí, para la mayoría de nosotros que no acabamos de entender qué significan esos símbolos, nos puede parecer una forma de orar muy hueca, muy vacía, muy simplemente repetitiva y sin mayor sentido. Pero cuando le empiezas a descubrir lo que significa, la cosa cambia. Pero es una forma de orar. Otra es el común rezo, que es la verbalización. Existe en todas las religiones. En Oriente es la repetición de mantras. En Occidente, para el judío, por ejemplo, es el recitar los salmos. Para el cristiano igual, porque igual rezamos salmos. Y algo como el rosario, por ejemplo. Eso es un rezo. Es una forma de orar. Y como diría precisamente Teresa de Jesús, no importa qué forma uses, mientras eso te conecte, perdón, con un sentido más profundo. Porque si nada más estás repitiendo, pues es lo mismo que hacen los loros de mi casa, que tú conoces, Margarita, sin mayor sentido ni propósito. Pero el rezo puede ser para algunas personas una puerta que nos vaya haciendo profundizar. Rito, oración verbal, rezo, meditación. La meditación no desde el aspecto oriental, sino la meditación occidental, que es detenerte, enfocarte,
concentrarte en algo, escudriñar qué hay detrás de esto. Como cuando una persona medita alguna parte de la Biblia, o como cuando una persona medita algo que leyó, algún concepto filosófico, donde te detienes a reflexionar profundamente qué significa eso para ti o qué puede significar para el mundo. Yo una de las cosas que aprendí con mi gran maestro y guía, que fue el padre Rafael Checa, es que no solamente podemos meditar sobre la palabra sagrada, sino meditar sobre nuestra propia vida. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy teniendo que transitar por esta situación? ¿Qué me está diciendo mi propia vida respecto a mí misma? Y también podemos meditar sobre los eventos a nuestro alrededor. ¿Qué me está diciendo la situación de mi país? ¿Qué pasa cuando yo leo un periódico o escucho una noticia en radio o televisión? 50 cadáveres encontrados en un centro que parece era casi de exterminio, si es que no lo fue. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué hago al cerrar mis ojos y reflexionar el significado de ese evento? Eso es meditar. Y cuando procuramos meditar, reflexionar, escudriñar a la luz de lo que está más allá de nosotros, descubrimos lecciones de vida que creo que son muy importantes. Y después viene el cuarto nivel de oración, que en Occidente llamamos contemplación. Y es lo que los orientales llaman meditación. Silencio. No palabra, no pensamiento, es el no pensar. Y por supuesto, mi querida Margarita, perdón por lo que voy tan aterrizadamente a decir, pero eso nos cuesta uno y la mitad del otro. Porque no es fácil, pero es el camino hacia la experiencia mística. La experiencia mística no es una forma de orar, es una experiencia que viene en consecuencia de la contemplación, del camino contemplativo. Pero es una puerta estrecha, requiere de esfuerzo, y pues no se trata nada más de 5 minutos de pensar voy a hacer o no voy a hacer. Se trata de una disciplina. Ok. Muchas gracias, Rosita. Y tu libro es Saber Orar y con quién. Me encantó el libro, tuve ¿Te lo puedo enseñar? Sí, por favor, enséñalo. Saber orar y con quién. ¿Con quién? Pero observa que el quién sí, con mayúsculas. está en mayúsculas. ¿Y por qué le agregaste eso, lo del con quién? Porque no diría la gente, pues es obvio que uno reza a Dios, ¿o por qué es importante poner ese con quién? Fíjate que esto que acabas de decir es justo la clave. Hace algunos años, bueno, pues por ahí, por el 2012, que andaba yo terminando mi maestría en España, ese año salió uno de mis libros, Saber Perdonar, y se hizo una presentación del libro en España. Y viajé a Barcelona, y hablando con mis editores, Urano está en Barcelona, hablando con los editores, me dijeron, bueno, queremos, ¿qué más vas a escribir? Y les dije, voy a escribir un libro sobre oración. Saber orar y con quién. Se me quedaron viendo. ¿Cómo que con quién? Se ora a Dios, como tú misma lo acabas de decir. Le dije, no se ora a Dios, se ora con Dios. Qué bonito. Y entre los maestros que afortunadamente he tenido en mi vida, como tú, mi querida Margarita. Eso, pero bueno. Claro que sí lo digo. Y tú sabes que lo digo. Yo también. Tú sabes que lo digo desde mi corazón. Muchas gracias. Pero entre los maestros que he tenido, tuve un maravilloso maestro que se llama José Antonio Pagola, autor de un libro bastante conocido que en su momento fue
muy controvertido. De hecho, la Iglesia de entrada lo prohibió, que es Jesús, aproximación histórica, ¿no? La escribió él y la Iglesia prohibió el libro, porque habló de un Jesús muy aterrizado en la vida. Y bueno, tú sabes que las jerarquías a veces no les gusta que les muevan un poquito el tapete. Pero bien, tuve como maestro a José Antonio Pagola, y él tiene una frase muy importante, que de hecho yo pedí que se pusiera en la parte de atrás de mi libro, y para poderla repetir textualmente, de hablar sobre Dios y a Dios, debemos pasar al diálogo, que es hablar con Él. Esto, mi querida Margarita, es muy importante. Yo no creo que la oración sea algo de oro a Dios. No, oro con Dios. Entonces, por eso el quién está en mayúsculas. Una persona me dijo un día, oye, ¿cómo que con quién? ¿Con la comunidad parroquial? Claro, acompañado. Con los elefantes iluminados de una comunidad o secta. No. Es Dios, pero es con quien oras. Yo creo, Margarita, que a los seres humanos nos cuesta bastante trabajo asumir la responsabilidad. Uno de los capítulos del libro es ¿quién es Dios? Cuéntanos de ese, porque a mí me encantó la visión tan amplia, incluyente que tienes. Cuéntanos más sobre cómo lo ves tú. Pues mira, yo procuré no decir lo que simplemente Rosita creo, piensa, sino desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde las oraciones más universales, ¿quién es en realidad Dios? Y vamos a descubrir un Dios que nada tiene que ver con un ser justiciero, castigador, que está como vigilante, condenatorio. Y yo creo que la razón por la cual mucha gente se ha alejado de Dios es porque en la educación tradicional que hemos recibido, la mayoría de nosotros, hemos escuchado demasiado sobre ese tipo de Dios. Pero resulta, mi querida Margarita, que ese no es el Dios ni de la Biblia y mucho menos de los místicos, de los que han tenido su experiencia. Nada que ver. Para ellos Dios es liberador, Dios es el que te acompaña, te sostiene, te escucha, te levanta, el que nunca se aleja sin importar lo que tú hagas. Yo me acuerdo cuando era pequeñita en la escuela que me educaron algunas monjitas y me decían, oh, pecado mortal, no, terrible, porque si caes en algo así, Dios se va. Te quedas sola. Afortunadamente tuve una madre muy inteligente que nunca me habló de esa manera y les corregía la pauta. Pero cuando lees a los místicos, te das cuenta que ninguno de ellos te apunta hacia ese Dios, sino todo lo contrario. Al que sin importar lo que hagas, el pecado mortal más grave que hayas cometido, y eso lo dice Teresa de Jesús, Él siempre está ahí, dando la mano para que nos podamos volver a levantar. Entonces, Dios es apertura, es libertad. Dios es creador, es comunicador, es liberador. Y claro, es un Dios que a veces a muchas personas encuadradas en una jerarquía rígida no les conviene promover. Esta es la razón, Margarita, por la cual todos los místicos han sido perseguidos por sus mismas religiones. Así ha sucedido en el judaísmo, así ha sucedido en el islam, así ha sucedido en el cristianismo, así ha sucedido también en el budismo. Uno de los grandes místicos del budismo se llamó Shantideva. Un hombre espectacular, maravilloso, habría que leerlo más seguido.
y fue un hombre terriblemente perseguido en su momento, hasta que las cosas caen por su propio peso. Entonces, los místicos siempre son rechazados por las autoridades, porque gozan de una libertad tan grande, y eso a las estructuras rígidas, pues no les conviene. Lo conecto. Entonces, perdón, te escucho. No, te decía, cuando hablaste de su propio peso y la rigidez, una cosa que a mí me encanta de tu libro es que a pesar de que está súper bien fundamentado, y creo que es evidente para quienes nos están viendo y escuchando tu conocimiento tan sólido, que tiene como una cualidad como de ligereza, o sea, que no es un libro denso, pesado, como que tu manera de hablar de Dios, de la espiritualidad, es como alegre, ¿no? Como gozosa. Y eso me parece algo muy bonito. Bueno, fíjate, Margarita, me evoca una frase de un gran teólogo, paleontólogo, porque era científico en el siglo pasado, Pierre Teilhard de Chardin, el sacerdote jesuita, y él dijo una frase que para mí es como maravillosa, llena de luz. La alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. ¡Ay, qué bonito! Todas estas religiosidades envueltas en misterio, envueltas en pesadumbre, envueltas en tristeza, yo creo que eso no es Dios. Es lo que yo creo. Siempre puedo estar equivocada, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la presencia de Dios, como lo he leído a través de tantos místicos que he tenido el gusto de leer, entre ellos alguien de quien tú y yo hemos hablado, Etty Hillesum, sí, cuéntanos un poquito esta de mística ella. judía del siglo XX, ¿no? ¿Cómo esta esperanza, esta alegría en Auschwitz? Increíble. Donde como judía la mataron. Increíble. Y sin embargo, en sus escritos, en sus cartas, habla de un Dios presente en medio de la tragedia. Y habla de un Dios que libera. Y habla con alegría de ese Dios. Y con la capacidad de, como ella dice, contemplar la puesta del sol. Increíble. Una alegría y maravilla en medio de la miseria de un campo de concentración. Entonces, sí creo que la alegría es una señal muy particular de aquellas personas que están cerca de la experiencia trascendente o han vivido la experiencia trascendente. Qué bonito, Rosita. Oye, y bueno, el propósito del libro es que llegue a todos, y no veo por qué hay que complicar las cosas. Como dicen los españoles, no hay por qué rizar el rizo. Bueno, pero es muy difícil decir de manera sencilla cosas complejas, ¿no? Entonces creo que ese es un gran mérito. Cuéntame de algo. Yo no siento que sea necesaria una explicación científica para justificar otras áreas de la experiencia humana, pero creo al mismo tiempo que un plus de tu libro es que también le agregas esta parte de las investigaciones sobre el impacto de la espiritualidad en la vida. Sé que te pasaste mucho tiempo revisando esa literatura. ¿Nos podrías contar algunas cosas que te hayan parecido interesantes de donde confluyen la ciencia y las tradiciones espirituales? Fíjate que en el año 2015 tuve el privilegio de ser invitada a un congreso en San Francisco que se llamó Wisdom 2.0, 2.0. En ese congreso estaban también invitados, mucho más importantes que yo, por supuesto, Jon Kabat-Zinn, que venía de Harvard, con todo lo que desarrolló de mindfulness, que es el término que él acuñó directamente. Y estaba también una persona maravillosa, Richard Davidson. Hoy sí, un gran investigador y así es, promotor, ¿no?, de la meditación. De la Universidad de Wisconsin. Sí. Y yo estaba haciendo un tallercito chiquito, ellos estaban de masterclass, ¿no? Pero estuve ahí, claro, fue un privilegio, claro, haber sido invitada a ese evento.
Y tuve la oportunidad de platicar con ellos, sobre todo con Richard Davidson. Yo había estado leyendo sobre su investigación y el único que realmente me hizo mucha falta en ese congreso fue un investigador de la Universidad de Pensilvania, Andrew Newberg. Okay, no lo conozco. Había yo leído un libro de Andrew Newberg que se llama Why God Won't Go Away. ¿Por qué Dios no se va? ¿Por qué una civilización y otra y tratamos de decir que no existe y lo borramos del mapa y otra vez, ¿no? Como estamos viendo, fíjate algo muy curioso, Margarita, en las generaciones de jóvenes ahorita, adolescentes, muchos de ellos están en la búsqueda, a pesar de que los papás no les dieron una formación de este tipo. Pero en fin, eso podemos hablar al ratito. El hecho es que cuando yo veo este libro de Andrew Newberg, ¿por qué Dios nunca se va? Porque a pesar de que tratamos de decir, no hay... Ya está superado. ¡Pum! Vuelve a regresar. Y él descubre que es que hay partes del cerebro, la zona propiamente parietal, hay partes del cerebro que solo se encienden cuando la persona entra en un nivel contemplativo muy profundo. Hay conexiones que se hacen ahí que solo se dan en esos momentos. Él, al igual que Richard Davidson, en la Universidad de Wisconsin, experimentaron con monjes budistas y con monjas carmelitas descalzas. Y encontraron que cuando estas personas, por una señal, por una forma que tenían de demostrarlo, decían haber alcanzado ese nivel profundo, ¿qué pasaba en el cerebro? Y se dan una serie de confluencias que hoy, en uno de los libros tal vez más importantes que pude leer, que se llama Altered Traits, características modificadas. No me gusta tanto la palabra alterado en español, porque algo alterado lo vemos como peyorativamente. ¿no? Pero sí se habla como de estados alterados de conciencia, ¿no? Me imagino que se inspira en eso de altered state, altered traits. Muestra cómo la oración hace cambios en la estructura de la personalidad de la persona, del individuo. Wow. ¿Okay? Entonces, esto a mí me impactó. Dije, no. Y luego, una gran amiga a quien quiero mucho, que aunque no le gusta que lo diga así, fue mi maestra, me recomendó un libro de Lisa Miller. ¿Eh? Y bueno, ella logró conjugar una serie de hilos sobre la investigación. Entonces, leyendo, tratando de conocer, asistiendo a conferencias, etcétera, me di cuenta que para muchas personas que piensan que creer en algo que está más allá de nosotros, que relacionarse con algo más allá de nosotros es una mera tontería, dije, momento. Entonces el capítulo 5 está totalmente dedicado de tu libro, a investigación científica. Recuerdo una vez, Margarita, sí. Nunca he dicho esto, pero recuerdo y te lo comparto, dando unas clases en la Ibero, hablando del perdón. Una persona levantó la mano enojadito. Yo no veo por qué tienes que estar mencionando a Dios. Y dije, bueno, discúlpame, pero es que yo creo en Dios. Y una persona no puede ocultar su cultura, su condición, ni sus creencias. Van a salir, van a aflorar de manera a veces muy, muy natural. Pero estaba enojado, él quería escindir por completo la parte espiritual de la realidad humana. Y eso es fracturar brutalmente a la persona. Entonces, el capítulo 5 del libro nos habla de la enorme cantidad de investigaciones realizadas
en la Universidad de Columbia, en Harvard, en Wisconsin, en la Universidad de Pensilvania, que lo único que hacen es afirmar lo que las tradiciones religiosas han dicho durante siglos. Y bueno, tú, te agradezco infinitamente, no solamente has leído el libro, me hiciste el enorme favor de escribir el prólogo en el libro. Un honor para mí recibir. Para mí un honor que tú lo hayas hecho. Y el capítulo 5 nos habla de cosas tan interesantes, Margarita, como está estadísticamente visto y registrado que en los adolescentes, en la medida en que el adolescente tiene una más profunda educación de valores religiosos, menos consumo de drogas, versus aquellos que crecieron sin ninguna orientación de ese tipo, el consumo de drogas es enorme. A mí me impactaron esas cifras, Margarita, me impactaron. Y entiendo la solitariedad en la que viven muchos jóvenes con terrible vacío de vida. ¿Te puedo preguntar algo? Como lo digo. Mencionaste un estudio en el que se vio que hay cambios en la personalidad cuando las personas practican la oración. ¿Todos los cambios son en cierta dirección? O sea, ¿desarrollan ciertas características? Compasión. Hay desarrollo de compasión. Llámalo desarrollo de amabilidad. Hay un desarrollo de mayor integración con el mundo y por lo tanto una mayor conciencia, llamémosle ecológica. Qué interesante. Todos estos cambios se dan en la persona, pero sobre todo en el área de relaciones interpersonales, el trato con los demás, hay cambios significativos. Qué interesante. Muy importantes. No recuerdo en este momento el autor, fíjate. No te preocupes, Rosita, no te preocupes. Oye, te quería preguntar si estos cambios, o sea, si la oración, independientemente de la tradición religiosa de la que venga, tiene efectos similares. Por ejemplo, este mayor desarrollo de la compasión, de las relaciones con los demás. Esto es muy importante, Margarita. La respuesta es sí. Okay. El cambio se da, no importa si estás practicando meditación budista, si estás haciendo oración de tipo cristiano, si estás involucrado en rituales tipo judío o islámico, no importa. Okay. Siempre y cuando sea realmente una práctica de interioridad. Okay. Eso sí es importante. Oye, porque los ritos, desde mi perspectiva, son caminos. Sí. Cosas que nos ayudan, pero el centro, el corazón de una vida orante es el silencio. Okay. Esto nos lleva a lo siguiente que te quería preguntar, que es, bueno, además de leer tu libro, ¿qué pueden hacer las personas que quisieran, no sé si empezar una práctica de oración o retomarla o desarrollarla más? ¿Cuáles serían algunas cosas que las personas pueden hacer para ir viviendo esta interioridad de la que tanto nos has hablado hoy? Bueno, vamos a hablar, aunque sea en forma rápida, Margarita. Por un lado, regresa a tus raíces. Okay. Judío, islámico, cristiano, budista, tus raíces. Regresa a tus raíces y empieza a conocerlas más profundamente. A mí me da tristeza que teniendo una riquísima, pero riquísima tradición mística en el cristianismo, tantos jóvenes emigran al budismo. Tal vez porque desconocen por completo sus propias raíces. Entonces yo diría, número uno, explora tus propias raíces. Hace muchos años me llegó al consultorio una persona de origen judío que estaba completamente confundida en valores, en esto, en el otro. Y recurrió a mí porque me oía en la radio, Margarita, me dijo, yo quiero que tú me ayudes. Le dije, no. Le dije, podemos platicar, pero tú tienes que ir con el rabino y con el rabino tienes que hablar. Y él te puede dar una orientación. Entonces yo creo, regresa a tus raíces. Okay. Número 2, tienes que darte un tiempo cotidiano, 10 minutos si quieres,
de ponerte cómodo, cerrar tus ojos y procurar hacer absoluto silencio. No pensar. No es tan Esa te iba a fácil, preguntar. Yo he pero leído muchas veces que es imposible no pensar. Y tú has hablado de que sí se puede no pensar. ¿Cómo se le hace para no pensar? mira, una de las cosas que yo tengo en el libro es un apéndice, el apéndice número 2, donde hablo de diferentes rutas de oración que yo he conocido y que nos promueven. Una de las que más ruido en el sentido positivo está haciendo viene de un sacerdote húngaro que se llamó Franz Jalex. Sí. Y él nos guía dentro de lo que es la tradición antigua cristiana que se sigue practicando en las iglesias ortodoxas de Grecia, toda esa zona de ahí, que es la oración esicasta. Sentarte en una posición, conceptualizarte, no moverte. Eres una montaña que no se mueve. Ritmo de respiración, lo que hace mindfulness. Fíjate en cómo inhalas, cómo exhalas. Centra tu pensamiento en el ritmo respiratorio y empieza a emitir una sola palabra, sin abrir los labios. Dios, Jesús, trascendencia, como tú le quieras llamar. Una palabra significativa para ti. Repite, repite, repite. Ahí es donde ves cómo Oriente y Occidente se unen, Margarita, totalmente. Y eso te va a ir llevando a un estado de quietud donde van a cruzar pensamientos. La clave es no engancharte en ellos. Dejarlos pasar, ¿no? Lo que dicen, como si fueran nubes en el cielo o olas en el mar. Yo, como mi primera licenciatura fue en Bellas Artes, teatro, literatura, siempre me lo imagino como un escenario. No hay nadie. De repente el pensamiento entra, ya entró, sale por la otra puerta. Qué bonito. La clave es no quedarte enganchado en ellos, ¿no? Y bueno, Margarita, a mí me gustaría... es que hablamos de volver a las raíces, darse tiempo cotidiano. ¿Algún otro tip para...? Bueno, seguir a través, por ejemplo, si leen el libro, ahí van a encontrar varias alternativas, ¿no? Apoyarnos. La lectura me parece importante. Me parece importante leer a los místicos. Gente que ha tenido esa experiencia profunda y que te la transmite, por ejemplo, un hombre espectacularmente maravilloso, el maestro Eckhart, del siglo XII, que a través de sus sermones nos habla de un Dios liberador impresionante y nos habla de su experiencia, ni qué decir de los poemas de Juan de la Cruz. Leer a estas personas, leer a personas como Etty Hillesum, judía, siglo XX, de a pie, como tú y como yo. Entonces, la lectura y darnos el tiempo. Eso es lo más importante. Que te asignes un tiempo al día para hacer tu oración. Eso es vital, mi querida Margarita. Gracias. Y si tú me permites, pues me gustaría invitar... Eso te iba a pedir. Okay. El día martes 13 de mayo, ya prontito, en unos cuantos días más, vamos a tener una presentación de este libro, Saber Orar y con quién. Y las personas que van a presentar el libro, bueno, ¿qué les puedo decir? De entrada, nuestra querida Margarita. Gracias, Rosita, qué honor para mí estar ahí. No, me hiciste el enorme favor y honor de escribir el prólogo del libro. Nos vas a acompañar en esta presentación. Va a estar con nosotros también Mariano Osorio, un amigo de toda la vida, que fue mi alumno cuando él tenía como 16, 17 añitos. Increíble. Y hemos conservado una relación muy entrañable. Él siempre ha leído mis libros y ahora con este, pues va a ser uno de los presentadores, un hombre muy conocido en la radio. Nos va a acompañar también el padre Cándido González,
que es el provincial de la Orden del Carmelo Descalzo aquí en México, un hombre de una sencillez, pues como yo creo que todos los grandes son, ¿no? Sencillos. Y también va a estar Larisa Curiel, nuestra editora. Pero vamos a tener unas palabras muy especiales, mi querida Margarita, del doctor Jorge Ibáñez Cornejo. El doctor Jorge Ibáñez no nos va a poder acompañar físicamente porque está iniciando cursos en química en la Ibero. Okay. Él fue Premio Nacional de Química y Premio Internacional de Química. Qué maravilla. O sea, un químico más que reconocido, un científico en todo sentido de la palabra. Y él está enviando unas palabras desde la ciencia, cómo su experiencia en el campo científico y en el contacto con investigadores de primerísimo nivel muestra, como decía Max Planck, el padre de la física cuántica, para el creyente Dios está al principio de todo, para el científico Dios está al final de todo. Porque cuando el científico cree que ya descubrió, ¡pum!, vuelve a haber misterio. El misterio siempre está ahí. Yo creo, Margarita, porque Dios siempre está ahí. Entonces, el martes 13 de mayo a las 6:30 de la tarde vamos a tener esta presentación del libro en el Teatro Wilberto Cantón, que está ahí por Barranca del Muerto. Y será un gusto enorme que nos acompañen y que compartan con nosotros un brindis, porque haremos un brindis después de la presentación para compartir con todas las personas que amablemente nos acompañen. La entrada es libre. Qué maravilla, pues ojalá muchas de las personas que nos están escuchando acudan, porque creo que va a ser un evento realmente muy bonito y tendrán la oportunidad de saber más de tu libro y de este tema tan importante, de saber orar y con quién. ¿Cómo se nos fue rápido el tiempo, Rosita? Te agradezco muchísimo todo lo que compartiste con nosotros y bueno, estoy feliz de tener acceso a tu libro, que es uno de esos libros al que hay que volver una y otra vez. Muchas gracias, Rosita, y hasta pronto. Nos vemos en la presentación de Saber Orar y con quién. Muchas gracias a ti, Margarita.